Bien, hoy vamos a desarrollar el ejercicio que hicimos en la pizarra, pero en una hoja milimetrada. Dice, repetiremos la información. Considere un sistema de control primario de una turbina hidráulica. Los parámetros del sistema no compensado son T1, T1 despreciable, 0. Luego TW, la constante de partida del agua, 2 segundos. La inercia M, 10 segundos. La regulación 4%. 4%. La característica carga-frecuencia prácticamente 0 para este ejercicio. Proyectar un compensador de atraso de fase, es decir, el regulador, tal que el sistema en conjunto presente un margen de fase deseado, un margen de fase de 40 grados en atraso de fase, o sea, negativo. Y considere el atraso de fase propio del regulador de 10 grados. Entonces el ángulo del regulador menos 10 grados. Bueno, entonces el sistema que tenemos que diseñar tiene en diagrama de bloques la siguiente estructura: 1 sobre ms más d. Aquí tenemos la variación de frecuencia, el punto de perturbación donde se mide la variación de carga, menos delta PL, y la central térmica, la central hidráulica. 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. El control de la compuerta, un sistema de primer orden, 1 sobre 1 más S veces T sub 1. Luego viene el regulador. El regulador tiene el modelo 1 más S veces TR, constante del tiempo del regulador, 1 más S veces RR TR. Y acá el punto de referencia y la retroalimentación, que es 1 sobre la regulación, 1 sobre R. Bueno, primero vamos a hacer la función de transferencia abriendo la malla sin regulador, sin regulador. Entonces esta parte la sacamos y esta malla, esta rama la traemos acá, todos estos bloques quedan en cascada. Entonces esa función va a ser 1 sobre R por 1 sobre 1 más S veces T sub 1 por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por 1 sobre ms más d. De eso es que hacemos el BODE. Como hemos dicho, T1 despreciable, esto es 0, la característica carga-frecuencia despreciable. Entonces la función de transferencia abriendo la malla va a quedar simplemente 1 sobre R por M, R por M por S por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. Simplemente de eso es que tenemos que hacer el BODE. Bueno, la curva de la magnitud está dada en decibelios. Entonces, esto va a ser la función de transferencia abriendo la malla 20 veces el logaritmo en base 10 de todo esto. 1 sobre Rm
por S por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. Pero en logaritmos esto va a quedar, reemplazaremos los datos 20 veces el logaritmo en base 10 de 1 sobre R por M. R vale 4%, sería 0.04 por M, que es 10, por 10 por S por 1 menos S veces TW vale 2 sobre 1 más S veces TW sobre 2, 1. Entonces, 1 sobre 0.04 entre 10. Eso es 2,5. Entonces, 20 veces el logaritmo en base 10 de 2,5 sobre S por 1 menos 2 veces S sobre 1 más S. De eso es lo que tenemos que hacer el bode. Llevando al dominio de la frecuencia la función de transferencia, abriendo la malla en el dominio de J omega, va a quedar 20 veces logaritmo de 2.5 más 20 veces logaritmo del módulo de 1 sobre J omega, del módulo, más 20 veces logaritmo del módulo de 1 menos J omega por 2, más 20 veces logaritmo del módulo de 1 sobre 1 más J omega. Bien, nos vamos a concentrar a graficar este desarrollo. Ahora, vámonos a nuestra hoja milimetrada. En la hoja milimetrada, en este eje vamos a poner los decibelios y además los grados para la fase. Entonces, yo les recomiendo diseñar la hoja de la siguiente manera. Cada 2 centímetros que valga 20 decibelios. El eje de la magnitud, cada 2 centímetros 20 decibelios. Eso va a ser, trazamos este eje, podemos tomar por acá 0 decibelios. Cada 2 centímetros 20 decibelios, 20 decibelios. Acá vamos a tener 40 decibelios. Y así sucesivamente. Por acá abajo, menos 20 decibelios. Menos 40 decibelios. Bien, eso ya está claro. Entonces, vamos a ir preparando una hoja de escalas. 2 centímetros nos representa 20 decibelios, la primera escala. Nuestra referencia va a ser 0 decibelios, entonces tracemos una recta en 0 decibelios. Y a partir de ahí vamos a dibujar la magnitud. La primera gráfica es 20 veces logaritmo de 2.5. Logaritmo de 2.5 en base 10
multiplicado por 20. Eso nos da 7.95. 7.95. Nos venimos a nuestra escala. 7.95 decibelios va a ser X centímetros. Entonces acá sacamos que X es igual 7.95 por 2 entre 20. 0.8 más o menos, 0.8 centímetros. Entonces ubicamos, 0.8 centímetros sería 8 milímetros. En 8 milímetros aproximadamente aquí, para cualquier valor de frecuencia es una recta esa gráfica. Entonces dibujemos esa recta. Esta sería la curva de 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de 2.5. Ahora, en este eje de la parte de abajo, vamos a graficar el eje de las frecuencias, de los omega. Es una curva logarítmica. Indicaremos cada 5 centímetros que sea una década. Entonces, no hay logaritmo de 0. Ese punto será 0.1. Acá 5 centímetros más allá tendremos una década, 1. 5 centímetros más allá tendremos 10. Y así sucesivamente. Cada 5 centímetros una década. Otros 5 centímetros más allá, 2, 4, 5, tendremos 100 y así. Entonces la escala. Para evitarnos los signos negativos vamos a tomar en este rango, de 1 a 10. Diremos, en la escala, en 5 centímetros es logaritmo en base 10 de 10, en este rango, de 1 a 10. Entonces, logaritmo de 2, ¿cuántos centímetros será? Ponemos acá logaritmo de 2, va a ser X. De donde X sacamos igual logaritmo de 2 en base 10 por 5 entre logaritmo de 10 en base 10, que es 1. Entonces esto nos da 1.5 centímetros. Ahí medimos 1.5 centímetros. Aquí tendremos el 2. Pero esto se va repitiendo por décadas. Entonces a 1.5, ¿no? Aquí. El 2. A 1.5 centímetros. 1.5 centímetros tendremos el 0,2. De acá a acá 1.5 centímetros tendremos el 20. Y así cada década se va repitiendo. Ahí podemos ver, por ejemplo, logaritmo de 4 es 3 centímetros. 1, 2, 3, acá tendremos el 4. 1, 2, 3, el 0,4. 0,4. 1, 2, 3, el 40. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, el 8 va a ser a 4,5 centímetros. Entonces aquí 1, 2, 3, 4,5 centímetros. El 8, 4,5 centímetros. El 0,8. Entre 10 y 100, 4,5, 1, 2, 3, 4,5, el 80 y así sucesivamente. Bueno, este eje, esta parte final de la hoja, nos va a representar entonces la escala logarítmica de la frecuencia.
de omega. Bueno, hasta ahí creo que es bastante simple, ¿no? Ahora, vamos a representar en forma gráfica 20 veces el logaritmo de 1 sobre el módulo de j omega. ¿Cómo hacemos eso? Haremos aquí 20 veces el logaritmo de 1 sobre el módulo de j omega. Esto va a ser propiedad de logaritmos 20 veces el logaritmo en base 10 de 1 menos 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de j omega. Eso es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado dentro de una raíz. Sería simplemente omega, ¿no? Logaritmo de 1 es 0. Entonces, si omega vale 1, esta gráfica para omega igual a 1, esta gráfica vale 0. Logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando la frecuencia vale 1, en ese punto cuando la frecuencia vale 1, la gráfica es 0. Una década más allá, cuando la frecuencia vale 10, entonces tendremos cuando omega vale 10. 20 veces el logaritmo de 10 por menos 20, ¿no? Menos 20. Entonces, esto vale menos 20. Diremos, cuando pasa por 10, menos 20 decibelios, pasa por este punto. Y en 0,1 será 20 positivo, pasa por este punto. Entonces la gráfica de esa función va a ser una recta que une estos puntos. Las representaremos. Esta gráfica viene a constituirse 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de 1 sobre j omega. Bien. Ahora estamos acá. 20 veces logaritmo de 1 sobre del módulo de 1 menos j omega 2. Esas gráficas, 20 veces logaritmo del módulo de 1 más j omega t, vale 0 hasta que omega es la frecuencia de corte 1 sobre t. En nuestro caso, 20 veces logaritmo del módulo de 1 menos j omega 2 vale 0 hasta que omega toma la inversa de esta constante de tiempo, 1 sobre 2, o sea 0.5. Hasta 0.5 vale 0. 0.5 más o menos nos da en 3.5 centímetros. 1, 2, 3.5 centímetros, 0.5. Acá 1, 2, 3.5 centímetros, 5. Ya. Entonces, hasta 0.5 vale 0. Hasta 0.5 centímetros vale 0. Hasta aquí. Una década más allá, es decir, en 5, va a valer 20 decibelios positivo. 20 decibelios. Aquí, ¿no? Ahí.
Bien, entonces, hasta aquí vale 0. Hasta ahí vale 0. Y de ahí tiene una pendiente de 20 decibelios por cada década. Esa sería la gráfica de 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de 1 menos j omega 2. Bien, ¿qué gráfica nos está faltando? Esta. Esa gráfica vale 0 hasta 1 sobre su constante de tiempo, que sería 1 sobre 1. Entonces, hasta 1 vale 0. Hasta 1 vale 0. Hasta aquí vale 0. Una década más allá, es decir, cuando toma el valor de 10, como está en el denominador, va a ser menos 20 decibelios. Pasa por acá. Entonces se confunde esa gráfica. La voy a hacer con otro colorcito. Vale 0 hasta 1. Y de ahí toma una pendiente negativa que se confunde con la otra curva. Entonces hay dos curvas superpuestas, ¿no? La roja nos va a representar la gráfica de 20 veces el logaritmo del módulo de 1 sobre 1 más j omega. Listo, ya tenemos todas las curvas representadas de la magnitud. Ahora, para tener la curva definitiva, lo que tenemos que hacer es sumar en algunos puntos e ir determinando la magnitud definitiva. Es decir, por ejemplo, en 0,1, ¿qué vamos a sumar? 0,8 milímetros, 8 milímetros, perdón, más 2 milímetros o 2 centímetros de las dos gráficas, sería 2,8. Pasa por acá, 2,8. En este punto, por ejemplo, en este punto, sumamos 0,8 más, ¿cuántos centímetros representará esto? 1. Entonces, 1,8 pasa por ahí la gráfica. 1,8 pasa por acá. A ver, haremos en este punto. Sumamos positivo 0,3 milímetros. 3 milímetros de esta gráfica, 3 milímetros de esta. Sería 0,6 más 0,8, 1,4. 1,4. Pasa por acá. Así vamos determinando en diferentes puntos. En diferentes puntos. A ver, haremos, por ejemplo, aquí, en ese punto. Tenemos que sumar 8 milímetros más 1,4. 0,8 más 1,4. 0,8 más 1,4. Esas dos gráficas están arriba, ¿no? 0,8 más 1,4. Y debemos restar estas, las que están por abajo. ¿En qué punto estamos haciendo aquí, no? 0,8 más 1,4. 0,8 de esta gráfica y 1,4 de esta gráfica. 0,8 más 1,4 como positivo. Y restamos a eso 0,08 de la gráfica azul y de la gráfica roja 0,8, o sea 1,6 menos 1,6. Eso nos va a dar 0,8 más 1,4 menos 1,6. 0,6. 0,6 milímetros, es decir, 0,6 pasa por acá.
pasa por ahí. A ver, en 5, cuando omega vale 5, ahí, sumamos 0,8, 0,8, más de esta gráfica, 1, 2, más 2, más 2.0. Restamos ahora 1,5 de la gráfica azul y de la gráfica roja 1.5, menos 1.5. Eso nos da 0,8 más 2 menos 1.5 menos 1.5, 0,2 negativo, 0,2 negativo, entonces menos 0,2. Más o menos ahí. Bueno, hasta donde tenemos que graficar es hasta que esta gráfica corte el eje de 0. Entonces vamos uniendo estos puntos para obtener la gráfica de la magnitud. Esta, lo tenemos acá. Listo. Esta sería la gráfica de la función de transferencia. La función de transferencia abriendo la malla sin regulador. Sin regulador. Eso es sencillo, ¿no ve? Necesitamos graficar hasta que la curva de la magnitud corte el eje de 0 decibelios, que sería donde la magnitud toma el valor de 1. Ahora para la fase. Para la fase nos vamos a hacer una tablita. Es decir, de esta función de transferencia es de la cual tenemos que hallar la fase. Para la fase. El ángulo de 2.5 más el ángulo de 1 sobre j omega más el ángulo de 1 menos j omega 2 y más el ángulo de 1 sobre 1 más j omega. Ese sería el ángulo. El ángulo de 2.5 es 0. El ángulo de 1 sobre j omega es menos 90 grados. Menos el arco tangente, o más el arco tangente, de la parte imaginaria sobre la parte real, menos 2 omega sobre 1. Y menos el arco tangente de la parte imaginaria, que es j omega, sobre 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El ángulo menos 90 grados menos el arco tangente de 2 omega y menos el arco tangente de omega. Para esto nos vamos a hacer una tablita, no es una gran cantidad de ángulos que tenemos que sumar. Para valores de omega, el ángulo, o sea, la fase, qué ángulo va a tener, y en la escala, cuántos centímetros va a ser. La escala que vamos a tomar es la siguiente. Cada 4,5 centímetros que sea 180 grados. 4,5 centímetros nos representa menos 180 grados. Entonces, en nuestro papel milimetrado
Vamos a partir de 0 grados. Este eje ahora nos va a representar el eje de la fase. Partamos de acá. 0 grados, 4,5 centímetros, 2, 4,5 centímetros, menos 180 grados. 180 grados es la condición de pertinencia, entonces vamos a trazar un eje para poder determinar el margen de fase, que es los ángulos que faltan para llegar a menos 180 grados. Entonces, la escala 4,5 centímetros nos representa menos 180 grados. Nos haremos una tablita, como les decía, para diferentes valores de omega. A ver, si omega vale 0,1 en grados, ¿cuánto va a representar? Menos 90 menos el arco tangente de 2 por 0,1 menos el arco tangente de 0,1. Menos 107 grados. Menos 107 grados. En nuestra escala, menos 107 grados va a ser X. Entonces, X es igual por 4,5 entre 180 negativo. 2,6 centímetros. 2,6 centímetros. Entonces pondremos acá menos 2,6 centímetros. 2,6. Para 0,2, por ejemplo, en 0,2, eso va a ser menos 90 menos el arco tangente de 2 por 0,2 menos el arco tangente de 0,2. En grados, menos 123. En la escala sería por 4,5